Vamos a dar comezo, por tanto, a sesión de presentacións e ponencias que no día de hoxe vamos a escoitar. En primeiro lugar, recibimos a don José Miguel González, que é o xefe de área de produción ecolóxica do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. El nos vai a presentar unha ponencia titulada A situación da produción ecolóxica en España e as perspectivas de futuro. Voy a hablar en castellano porque es en lo que me defiendo y decir dos cosas antes de nada. En primer lugar, darle las gracias de todo corazón al CRAEGA por haber contado conmigo en una fecha tan señalada como esta, que me permite estar de nuevo aquí en la tierra de mis antepasados, en Lugo. Y en segundo lugar, pedir disculpas por el retraso. Eso de que los navegadores son inteligencia artificial es mentira, hay que cambiarle el nombre a eso. Vamos a empezar. Bueno, yo tengo una costumbre cuando doy una charla, que es que no me detengo en las diapositivas porque para eso ya están ahí, ya se las quedan. Solamente trato de dirigir su mirada hacia un punto concreto de cada diapositiva, el que más me interesa a mí, pero quedan a su disposición de todas las maneras. En primer lugar, yo creo que es importante hacer una introducción histórica, ¿no? Porque a veces en nuestro país llevamos una mochila llena de complejos y no hay motivo para ello, al contrario, y cuando hay algo de lo que podemos estar orgullosos hay que decirlo. Y una cosa de la que podemos estar orgullosos es que la agricultura ecológica en España se reguló en el año 88, es decir, antes de que la Unión Europea regulase la Unión Europea, que el primer reglamento es de diciembre del año 91. Nos adelantamos varios años y fuimos además el tercer país de la entonces Comunidad Europea, ni siquiera se llamaba Unión Europea, en regularlo después de Francia y de Dinamarca. Todos los demás vinieron detrás. Esa es una de las explicaciones, aunque no la única, de por qué estamos donde estamos, porque podemos decir que fuimos pioneros y con toda la razón del mundo. En el año 88 se mete como denominación genérica, como anécdota, decir que los de entonces que estaban en el Ministerio no sabían cómo llamarlo y entonces pues se inventaron un nombre que era algo así como alimentos producidos sin productos químicos de síntesis. Imagínense ustedes lo que es etiquetar un producto con eso y luego venderlo, ¿no? Entonces, al final pues se llegó a la conclusión de llamarlos productos ecológicos o biológicos, ¿no? Posteriormente, bueno, pues lo que se hizo es que llega la época de las transferencias y en el año 93 de un órgano colegiado que había en Madrid, en el INDO, en el Instituto Nacional de Denominación de Origen, que a lo mejor hay alguna persona aquí que todavía lo recuerda, pues de ese órgano colegiado se pasan las competencias a las comunidades autónomas, que son las que a partir de ese momento gestionan la producción ecológica, efectuando las relaciones con la Unión Europea y la coordinación de todas las comunidades autónomas, que eso lo llevamos nosotros en Madrid, así como la realización de la reglamentación en Europa. Otro hito importante es en el año 2014, cuando se crea un registro general de operadores ecológicos, pero aunque no, y sobre todo la segunda parte, la mesa de coordinación de producción ecológica, que nos reunimos cada poco tiempo, ahora el día 15 nos vamos a reunir, para coordinar las posibles visiones que sobre el mismo reglamento se puedan tener en distintas comunidades autónomas. Se establece un sistema de control, por lo cual cada comunidad autónoma tiene que nombrar una autoridad pública de control, como es el caso de Galicia y de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, y aquí es como llegamos al CRAEGA y a ese 25 aniversario de buen trabajo que viene haciendo en Galicia. Y luego hay otras comunidades autónomas, las menos, como Andalucía, Castilla-La Mancha, que tienen organismos privados de control, y luego hay alguna como Castilla-León y como Aragón de momento, porque hay rumores de que va a cambiar, de que tienen el sistema mixto, tienen los dos sistemas. Vamos a dar también algunas nociones sobre Europa, algunos elementos históricos o fechas históricas, ¿no?
en el año 91, es decir, 3 años después que en España, se establece el primer marco legislativo europeo de la producción ecológica. Esto siempre se dice, bueno, pues la carga burocrática. Sí, pero ¿qué mérito tuvo eso? Pues el mérito que tuvo es que al establecer unas normas de producción iguales para toda la entonces Comunidad Europea, se nos abre el mercado. Y eso es ya vamos por el segundo elemento que explica el importante desarrollo en España de la producción ecológica. Primero, lo de ser pioneros. En segundo lugar, que se nos abre un mercado donde vender los productos, porque en esos años somos eminentemente exportadores, aunque no se puede usar la palabra exportadores cuando estamos hablando de Unión Europea. En el año 2004 presenta a la Unión Europea el primer Plan de Acción Europeo, que no es ni más ni menos que un documento político en el cual el comisario lo presenta, se hace una foto y dice: vamos a tratar de arreglar todos estos problemas. En el 2007 hacen el segundo, y en el 2014 es cuando la Comisión Europea presenta un paquete de reformas. Dice que es para simplificar, luego vamos a ver la simplificación. Dice también que para adecuarlo a los avances, pero en realidad lo que ocurrió es que 3 años antes había habido una inspección del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea y le había dicho a la Comisión Europea: no estás haciendo bien tu trabajo. Y entonces ese fue el verdadero motivo por el cual se saca ese borrador, que se tarda 4 años de durísimas peleas, porque 27 países con climatología diferente, con características ecológicas diferentes, pues no es fácil de poner de acuerdo a 27, ¿no? Y por eso se tardan 4 años. Se publica en junio del año 2018 y entonces llega la pandemia y todos los problemas que arrasa, hay que ir retrasándolo, y entonces todavía le da tiempo a que en marzo del año pasado presenta su tercer plan de acción, la Unión Europea, donde nos pone deberes a los Estados miembros, deberes tentativos porque no es jurídicamente vinculante. Y hace unos meses, el 1 de enero, entra en aplicación el nuevo reglamento. Nos metemos ya en lo más duro, que son las cifras. Voy a pasar muy rápido porque son muy áridas, ¿no? España se encuentra entre los 4 mayores productores de agricultura ecológica del mundo. Esto es importante, pero si tenemos en cuenta quién está por delante, que son grandes masas territoriales como Australia, que es un semicontinente, países gigantescos como Argentina, pues cobra muchísimo más importancia tener ese puesto en el mundo, porque lo que tenemos por delante, quitando Francia, que nos acaba de adelantar, no son países de nuestro tamaño, son masas enormes territoriales. Tenemos 2.635.000 hectáreas según los últimos datos que hemos publicado gracias al trabajo de las comunidades autónomas, y en el caso de Galicia del CRAEGA, que nos los dan y nosotros los integramos a escala nacional, todo hay que decirlo, que en realidad eso es lo que es la superficie agraria útil. Es un cambio que se ha hecho este año, porque hemos sacado de ahí 160.000 hectáreas de terreno forestal con utilización ganadera. Por lo tanto, que también es terreno ecológico, pero no es superficie agraria útil. Y luego llama la atención que más de la mitad de esa cifra son pastos. Digo que llama la atención porque el patito feo de la producción ecológica en España es la ganadería. Estamos ya en el 10,7% de la superficie agraria útil. Tengamos en mente ese objetivo del 2030 que ha dicho el director general, del 25%, ojo, de la Unión Europea, no es un 25% nacional, de la Unión Europea. Estamos en el 10,7%, estamos por encima de la media de la Unión Europea, a pesar de lo lejos que estamos. Y luego, pues bueno, aunque ahí dice que cerca del 87% lo tienen 6 comunidades autónomas, lo llamativo es que hay dos comunidades autónomas, que son Andalucía y Castilla-La Mancha, que solo ellas dos juntas tienen más del 65% de toda la superficie. Esto
Si alguien quiere saber un poco el porqué, pues luego lo hablamos, pero como tenemos este enemigo que es el reloj, encima llego tarde, pues no me quiero entretener mucho. Si nos vamos a las superficies, ahí ya sí tenemos ese casi 2.800.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque ahí sí que está metido esos 160 y tantos mil del terreno forestal con carga ganadera en toda la superficie total. Y luego, como podemos ver, pues más de la mitad son los pastos permanentes. Por eso nos preguntamos, ¿qué ocurre si tenemos tantos pastos? ¿Por qué no despega la ganadería ecológica, verdad? Ahí podríamos hablar de la dificultad técnica para sacar esta ganadería. A lo mejor no en Galicia, que tenéis la suerte de tener pastos y tenéis unas condiciones muy buenas, pero hay otras zonas que no tienen tanta suerte y donde es realmente un acto heroico sacar la ganadería adelante. Problemas de mataderos, en fin, problemas de tratamiento de animales, es complicado. Luego, si nos metemos con los cultivos de tierras arables, pues tenemos más de 500.000 de hectáreas. Y, en fin, aquí no quiero meter porque hay muchas cosas en las que no me quiero entretener. Y, de nuevo, esa inmensa mayoría de los pastos permanentes. Hay un dato preocupante, aunque no aparece ahí, me parece que aparece más adelante, que nos está bajando el porcentaje de las dehesas, que es otro tesoro que tenemos en este país y que solo tiene Portugal, no lo tiene nadie más en la Unión Europea. Y luego, en cuanto a los cultivos permanentes, bueno, aquí ya estoy metiendo, como ven, en algunos casos los datos de Galicia, y donde se ve que la provincia con mayor superficie es Lugo. No quiero concentrarme porque además he oído que el director general ha dado ya los datos de Galicia y desde luego los habrá dado muchísimo mejor que yo. Lo mismo para los cultivos permanentes. De nuevo, en el caso de Galicia, Lugo tiene el mayor porcentaje, con mucho, no por poco, de toda la superficie de Galicia. Y luego, si nos metemos en operadores, nosotros damos dos cifras, pero a mí hay una que no me gusta. Tenemos la cifra por NIF, que son más de 58.000 operadores a escala nacional, pero eso no dice nada, porque un mismo NIF puede tener vacas ecológicas en una explotación y tener espárragos ecológicos en otra. Por lo tanto, a mí me gusta mucho más el dato de los operadores por actividad. Y ya pasamos de los 62.000 operadores en España. Vemos que la inmensa mayoría son productores, mientras que labores transformadores no llegan ni a 6.000. ¿Qué nos está diciendo ese dato? Que estamos perdiendo valor añadido. Eso es lo que nos dice, que necesitamos incrementar el siguiente eslabón de la cadena, la transformación, porque ahí es donde verdaderamente se saca el rendimiento y el valor añadido a la producción ecológica, dándose casos como que estamos vendiendo producción primaria a otros países con una industria más desarrollada como Italia, se transforma y luego nos llega el producto transformado aquí hecho con productos de aquí. Y eso es lo que hay, ya está despegando la industria, pero hay que desarrollarlo mucho más porque es muchísimo el valor que se pierde por este hecho que acabo de contar, ¿no? Si además tenemos hecho de que está aumentando el consumo interno, ha llegado el momento de dar el cambio al modelo, sin renunciar, por supuesto, a la producción. Si vemos ahí los operadores, ocurre lo mismo que nos pasaba por las superficies. Fíjese, Andalucía. ¿Por qué Andalucía tiene esa preponderancia, ¿no? Bueno, pues sin entrar a valorar características, digamos, de los terrenos, del tamaño de las propiedades, sin entrar a valorar eso, por una razón muy sencilla. Porque ¿dónde surgen los primeros consumidores ecológicos en España y por qué nos adelantamos 3 años a la Unión Europea? Porque España es un país turístico. Y en aquellos años, ahora uno va a Santiago y hay más guiris allí que gallegos o que españoles, pero en aquellos años no. En aquellos años el turismo iba a la costa levantina y Andalucía a secarse.
Y entonces ahí ya había consumidores que demandaban producto ecológico. Entonces es en el Levante, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, sur de Cataluña, donde empieza a haber una demanda, y hombre, el que dice por ahí que da primero da dos veces. Hay algún elemento más, como que en el Estatuto de Autonomía de Andalucía figura un artículo que habla de fomentar la producción ecológica. Y aquí tenemos los datos de Galicia, aquí en este caso, en la producción, vemos en lo que es el otro de la producción primaria, pero sin embargo, si nos vamos a los transformadores, aquí se invierte y aquí ya Lugo pierde esa primera plaza que tiene en la producción primaria, y donde más industrias hay es en Pontevedra. Si nos metemos en ganadería, he dicho que este es el patito feo, y después de haber oído el tamaño de la producción agrícola de origen vegetal, no llegamos perdón, a las 10.000 industrias en toda España. Por ahí se nos escapa el valor añadido. Y luego, por ese número de actividades... acabo de decir una cosa que estamos hablando de actividades ganaderas, se me ha ido la cabeza a la industria, perdón, es lo que pasa por venir acelerado. En cuanto a las actividades ganaderas, pues bueno, ahí tenemos esas 444 que tenemos, explotaciones que tenemos en Galicia, y lógicamente lo que más destaca en Galicia son los bóvidos. Creo que vamos a tener luego además algún ejemplo de un éxito, un caso de éxito conocido en toda España, ¿no? Lo mismo, bueno, ahí lo que hace es que las 444 se dan por provincia, y de nuevo Lugo, fíjense que de 444, 250 están aquí en la provincia de Lugo. Aquí vamos a otro problema gordo que tenemos, cuando resulta que es una cosa interesantísima, que es la acuicultura. Por hacer un chiste fácil, no consigue sacar la cabeza del agua la acuicultura. Imagínense que incluso ha disminuido en un año. Es una producción técnicamente muy difícil, que tiene dos problemas muy importantes. En primer lugar, la falta de alevines. Es un problema muy gordo que ha llegado incluso a la Comisión Europea a obligar a crear ahora una nueva base de datos que va a haber que alimentar para decir dónde hay alevines ecológicos. Y el segundo gran problema que tiene es la alimentación. Es muy difícil producir piensos para agricultura para las fases larvarias. Son los dos grandes problemas técnicos, seguro que hay alguno más. Yo añadiría otro problema, pero este no está oficializado, y es que en España se valora, el consumidor español valora muchísimo la pesca salvaje, y entonces no es fácil vender una lubina ecológica cuando hay una lubina salvaje en la pescadería. Ahí vemos que incluso, fíjense, en el año 2020 174 y en las últimas 167. Vamos para abajo. Y luego, de las 167, ojo al dato, explotaciones de agricultura que hay en toda España, 157 están en Galicia, de las cuales 143 son de mejillones y 14 son de habas. Es un tema donde hay que el plan de acción de la Comisión Europea, además de hablar de ese famoso 25% para el año 2030, también habla de darle un impulso a la acuicultura ecológica. Y luego, en cuanto a, ya ahora sí que nos metemos en la industria, que yo iba antes acelerado, hay una asimetría brutal a favor de las producciones ecológicas, tanto en número como en valor económico. Lo veremos en una diapositiva. Tenemos casi 9.500 industrias de producción, de transformación de productos vegetales. Bueno, ahí ha habido un fallo, como pueden ver, y al copiar y pegar del Excel se ha borrado el nombre de la categoría. Que sepan que eso son las transformaciones, los productos transformados y las conservas a partir de frutas y verduras, ese 36%.
Luego, si nos vamos a las industrias de producción vegetal a Galicia, tenemos que de esas 90.400 hay casi 200 y, como ya adelantábamos antes, la mayoría están en la provincia de Pontevedra, es donde la industria de transformación está más desarrollada a escala de Galicia. Y aquí de nuevo el punto flaco que tenemos, la producción animal. No llegamos a las 1.500, fíjense que el otro eran 9.500, aquí no llegamos a 1.500 industrias de transformación de productos ecológicos y de nuevo, no sé qué ha ocurrido, perdónenme, el mayor porcentaje son industrias de transformación en general de productos de origen animal, donde están pues las fábricas de chorizos, los secaderos de jamón, cualquier transformación a partir de productos de origen animal, ¿no? Elaboración y conservación de carnes. Y luego, pues si nos vamos a esas industrias relacionadas con la producción animal, a nivel de Galicia, de nuevo Pontevedra. Es donde hay mayor industria de producción ecológica, aunque bueno, como ven, la diferencia con Lugo es mínima. Este era lo que ya les avanzaba. Fíjense ustedes el porcentaje, de nuevo, en fin, perdónenme, no sé lo que ha ocurrido con el programa. Esto me lo he cargado yo ayer por la noche haciendo cambios. El 86% de todo el valor de las dos industrias de transformación son las industrias de transformación vegetal, mientras que el valor de los productos de la industria de transformación animal, a pesar de que es un producto más valorizado, es decir, mucho más caro por kilo, no alcanza el 14%. Imagínense qué cuello de botella tenemos aquí. Si alguien quiere profundizar en los datos, he puesto ahí los dos enlaces para conocer incluso las tablas de Elcer, que facilita el trabajar con ellas si necesitan hacer algo. Nos vamos a meter ya en el tema económico. Lo que obliga la Comisión Europea es a dar datos de superficies, operadores, industrias, pero no nos pide datos económicos. Entonces el Ministerio hace cada año un trabajo con un consultor y para que nos dé datos económicos, porque no los tenemos. Bien, este año ha habido un problema y es que este señor se ha jubilado y vamos con mucho retraso, por lo tanto, alguna vez ya nos tocará a los demás. Es muy bueno, pero el hombre ha dicho hasta aquí hemos llegado. Y entonces llevamos un retraso de un año, por eso los datos que tenemos se refieren al año 2020, los datos económicos. El valor de la producción en origen, de todo lo que valdrían todos los productos en origen, es decir, en muelle de carga, sin ningún valor añadido a esa producción, estaríamos hablando de los 2.675 millones de euros. Pero a mí el dato que me interesa no es ese, sino el de abajo, que en el intervalo del 2012 al 2020, es decir, estamos hablando en solo 8 años, ha crecido casi un 100%. Por lo tanto, cuando luego hablemos de las posibilidades de futuro de la producción ecológica, recuerden esa evolución, porque no todos los sectores pueden decir ese dato, ¿no? Por empezar, ya representa el 2,2% el consumo de productos ecológicos de todo el consumo en el mundo. Es decir, por primera vez hemos conseguido despertar a nuestros consumidores y queda mucho trabajo. Tenemos que el 5,62 de todo el gasto en producción ecológica de la Unión Europea ya se hace aquí en este país. Tenemos unos datos del 2020 según nuestro estudio, de 53 euros por habitante y año, pero ya sabemos de otros trabajos que han hecho organizaciones del sector que hablaban de 65, incluso estaríamos ya en los 70 euros por habitante y año. Esto está muy lejos de los más de 200 euros que sabemos de Austria, de Suecia, de Suiza. Pero, ojo, ya estamos por encima del consumo medio de la Unión Europea y al que le parezca poco, que sepa que en el año 2006 se hablaba en España de 2 euros por persona y año y no se lo creía nadie, ese dato, 2 euros. Entonces, a veces, además de saber dónde estamos, hay que saber de dónde venimos. Y luego el dato en el año 2020 de cuánto ha sumado el consumo en productos ecológicos ya supera los 2.500 millones de euros.
Por favor, si me podéis indicar cuando ya me haya pasado, si es que no me he pasado, avisarme. La situación del sector en España, bueno, esto es una comparativa de las dos cestas de la compra. No me voy a meter ahí dato por dato, pero voy a decir una cosa. ¿Cuál es la principal diferencia entre... 5 minutos, vale, meto el turbo, gracias. ¿Cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es lo que pone ahí de que las hortalizas ecológicas se consumen un 17% y en la cesta de la compra es un 9%. No. Lo que nos está diciendo eso es que el consumidor convencional pone en la cesta de la compra lo que quiere, mientras que el consumidor ecológico pone en la cesta de la compra lo que encuentra en los lineales. Y es muy importante la diferencia. Poco a poco, esto que acabo de decir está dejando de ser cada vez menos verdad, afortunadamente. Pero hace unos años, la cesta de la compra del consumidor ecológico se hacía con lo que encontraba. Por ejemplo, se volvía loco para encontrar carne ecológica certificada, porque se comercializaba en muy poquitos puntos. Comercio exterior. Decir que, bueno, aparte de los datos que los pueden leer todo el mundo, todos sabemos leer, decir que en el año 2018, aunque no aparece ahí bien reflejado el año, se produce un cambio fundamental en el año 2018, que luego temporalmente se ha superado, pero bueno, y es que en el año 2018 por primera vez las importaciones superan a las exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir esto es que nuestra industria de transformación está despegando. Y entonces ya las industrias ya acuden a mercados exteriores buscando mejores precios en materia prima para la transformación. En cuanto a las exportaciones, pues decir muy rápido que somos, yo iba a decir que ya, pero está mal, que todavía somos el cuarto país exportador en el mundo, Y fíjense lo que tenemos delante. En primer lugar, Estados Unidos, ese monstruo territorial. En segundo lugar, Italia, que venden todo lo que pillan, sin entrar en detalles. Y Países Bajos. Hay un novelista francés muy famoso que define a Países Bajos como una federación de importadores, y España. Es decir, tenemos un puesto muy importante en cuanto a las exportaciones. Sin embargo, se observa una trayectoria de incremento de la dependencia importadora, por lo que acabo de decir, por la importancia tan tremenda, constante que está teniendo la industria. España es actualmente el cuarto país de la superficie ecológica, sin embargo ahí aparece el tercero. ¿Por qué? Porque el cuadro está hecho antes de conocer los datos del año 2021 de Francia, que nos acaba de superar. Y sin embargo, si lo vemos por porcentaje de la SAU, pues España cae al puesto número 9 y ya no es el 9,7, sino que estamos en el 10,7. Vuelvan a tener en mente el 25%. Bueno, la foto de la normativa desde el 1 de enero, el nuevo paquete. Hemos dicho antes que en el 2014 uno de los motivos por los cuales la Unión Europea hace el cambio era por simplificación, ¿verdad? Bueno, pues hemos pasado de un paquete de 3 reglamentos que tenía el 834 a un paquete de 30 y no hemos acabado todavía. Además, hay que decir, esto lo hablábamos ayer por la noche, una cosa que es de perogrullo, pero es que hay que decirlo. Al producto ecológico no solo se le aplica la normativa específica ecológica, es que tiene que cumplir con toda la normativa horizontal. Si alguien hace carne ecológica, antes de aplicar la normativa ecológica, tiene que aplicar todo el paquete horizontal de seguridad alimentaria, igual que cualquier otro producto. Y esto lo señalo por cosas que uno lee en los blogs, increíbles, como que el producto ecológico es menos seguro, en fin, unas tonterías monumentales. Cumple con lo que no es ecológico y además tiene lo suyo, Y luego, decir que en qué estamos
trabajando actualmente en Bruselas, pues estamos a punto de sacar un reglamento de sal ecológica y estamos empezando a trabajar con los insectos, tanto para alimentación animal como para alimentación de los animales. Aquí están los enlaces por si quieren entrar. Y ya llegamos a las dos que yo más ganas tenía, ¿no? ¿Qué fotografía tenemos ahora? Es un claro éxito a nivel europeo y mundial, y no se trata de sacar pecho, lo hemos visto. Es una realidad económica presente y una gran oportunidad de futuro. Hay cosas, hay sectores que tienen mucho futuro. La producción ecológica tiene mucho presente también, y eso no lo tiene todo el mundo. Es una fuente de empleo rural e industrial. Hay explotaciones, sobre todo en ganadería, que en algunas zonas de España solo son rentables en producción ecológica. Es una producción muy exigente, está legislada en negrita, no como normas que oímos por ahí que hace un señor un pliego y se dedica a la certificación y el control. Está legislada a nivel europeo y es una herramienta para facilitar las obligaciones medioambientales. Temas para reflexión y ya termino, que hay que tener en mente lo que ya adelantó antes el director general, la influencia de la estrategia Farm to Fork y de la biodiversidad. Ese objetivo del 25% para el año 2030, por una parte, la disminución al 50% del uso de fertilizantes, qué herramienta más fácil para esto último que la producción ecológica, pero si tenemos un anexo así de chiquitín de lo que se puede utilizar. Por lo tanto, es una herramienta de primer orden. Es una producción que ya está consolidada, especialmente en el sector primario, pero que ya empieza a desarrollarse, aunque todavía no lo esté, en la industria. Lo acabamos de decir, estamos perdiendo valor añadido. Hay que trabajar en el fortalecimiento del consumidor. El consumo del producto ecológico está basado en una decisión de compra, no en necesidad fisiológica. La necesidad fisiológica es comer. Comer alimento ecológico es una decisión de compra. La decisión de compra se basa en la confianza y la confianza se basa en el sistema de control. Por eso estamos hoy aquí en el 25 aniversario del CRAEGA. Y otros elementos que habría que tener a corto plazo, pues, en fin, influencias económicas. ¿Cuánto va a durar la guerra de Ucrania, que nos está disparando la inflación, los tipos de interés, y si la gente tiene que dedicar más dinero a la hipoteca, se lo tiene que pensar más en alimentos que tienen un diferencial de precio? La evolución de la política mundial. Ya en este mundo tose uno en África y aquí nos cogemos un constipado. La frase es parecida, pero no es esa. Lo del 25% de la SAU, el aumento del consumo, que nos hace menos dependientes de las exportaciones, y algo muy importante, el aumento de la conciencia de los consumidores, que ya no solo empiezan a comprar pensando en elementos muy importantes, primero la economía, sino en elementos de sostenibilidad. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo está viendo a corto plazo. O sea, la pregunta ya no es si existe el cambio climático, la pregunta ahora es ¿por qué va tan deprisa? ¿Por qué hemos visto trineos en Madrid hace 2 años por las calles de Madrid? Y cosas rarísimas de estas, ¿no? A largo plazo, de nuevo, la situación económica, cómo evoluciona el cambio climático, la competencia con otros conceptos que les están haciendo daño a la producción ecológica con esquemas con un grado de exigencia ridículo comparado con el de la producción ecológica, y la evolución del sector en otros países. ¿Por qué digo esto? Pues porque están aumentando las plantaciones en África y en la América Latina, y esas producciones están llamando a nuestra puerta. La necesidad del desarrollo de una industria de transformación y la necesidad del incremento de la información y la información del consumidor para que demande más estos productos. En fin, muchísimas gracias por su atención. Perdonen que haya ido con esta aceleración y estoy a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. Gracias, José Miguel.